Hola, mi nombre es Aitana. Cualquiera que vea las fotos de mi boda en el corazón del Pirineo pensará que soy la mujer más afortunada del mundo. Verán a una chica de 21 años radiante casándose con Bosco, el famoso escritor, el hombre que fue mi tutor y del que he estado enamorada toda mi vida. Parecía un sueño hecho realidad, nieve, lujo y el hombre perfecto. Pero ese sueño duró exactamente lo que tardé en quitarme el vestido de novia. Esa misma noche, al otro lado de una puerta cerrada, escuché la verdad que me destrozó el alma. Escuché a mi marido confesar que nuestro matrimonio era una farsa, que se había casado conmigo por lástima, por deber, porque su verdadero amor, la dueña de su obsesión, era Silvia, mi hermana, mi perfecta hermana mayor. En ese instante, la niña ingenua murió congelada. Ahora, atrapada por la nieve en el nido del águila, empieza mi venganza. Bosco cree que tiene una esposa dócil que se conformará con migajas. Se equivoca. ¿Voy a ser la señora de su casa? Sí. Pero esta noche, cuando intente entrar en mi cama, descubrirá que se ha casado con un muro de hielo. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. El valle de Benasque estaba cubierto por un manto blanco tan puro que hería los ojos. Desde los ventanales del Hotel Ciria, donde celebrábamos el banquete, el pico Aneto parecía vigilarnos como un dios antiguo y severo de granito y nieve. Yo me sentía la reina de aquel reino helado. Llevaba un vestido de encaje francés que había costado una fortuna, una tiara de brillantes en mi pelo cobrizo y, lo más importante, llevaba el anillo de Bosco en mi dedo. Bosco, mi tutor, el mejor amigo de mi difunto padre, el escritor que había vendido millones de ejemplares con sus novelas sobre pasiones destructivas y hombres solitarios. Y ahora, mi marido. Lo miré desde el otro lado del salón. ¿Estaba hablando con el alcalde? Con esa postura suya tan característica, una mano en el bolsillo del pantalón de su smoking impecable y la otra sosteniendo una copa de whisky. Tenía 34 años, 13 más que yo, y esa madurez se notaba en las líneas de expresión junto a sus ojos grises, en la barba recortada que le daba un aire de lobo estepario y en la seguridad arrogante con la que ocupaba el espacio. Me sonrió al notar mi mirada. Fue una sonrisa breve, casi profesional, pero a mí me bastó para que me temblaran las rodillas bajo la seda. Lo amaba con una intensidad que me asustaba. Lo amaba desde que tenía 12 años y él me corregía los deberes de literatura. Lo amaba con la devoción ciega de quien ha conseguido un milagro. «Estás radiante, Aitana». Me giré. Silvia, mi hermana mayor, estaba a mi lado. Silvia la perfecta, Silvia la sensata, Silvia, con su belleza rubia y serena, enfundada en un vestido azul noche que realzaba su elegancia natural sin esfuerzo. Siempre me había sentido un patito feo, un torbellino pelirrojo y caótico a su lado. «Gracias», le dije, abrazándola. «Sin ti no habría sobrevivido a los preparativos». «Solo quiero que seas feliz, cariño», me susurró al oído. Me pareció notar una tensión extraña en su voz, un temblor que no encajaba con su habitual compostura. «Lo soy», aseguré. «Soy la mujer más feliz del mundo». Poco después, sentí que el corsé del vestido me estaba matando. Necesitaba respirar, retocarme el maquillaje y asimilar que ya era la señora de Bosco. Me escabullí hacia la zona de las habitaciones privadas que el hotel había reservado para la familia. El pasillo estaba desierto y en silencio, amortiguado por las alfombras gruesas. Iba hacia mi suite cuando escuché voces que venían del pequeño salón de lectura anexo, una sala con chimenea que habíamos usado para las fotos previas. La puerta estaba entreabierta. Me detuve.
No fue curiosidad, fue instinto. Reconocí la voz grave y vibrante de Bosco. «No puedo hacerlo, Silvia. Me estoy ahogando». Su tono no era el del novio feliz que había visto en el salón. Era el tono de un hombre desesperado. Me acerqué sigilosamente, conteniendo la respiración, sintiendo cómo el frío del Pirineo se me metía de golpe en las venas. «Ya está hecho, Bosco», respondió la voz de mi hermana. Sonaba rota, angustiada. «Ya has firmado. Ya es tu mujer». Miré por la rendija de la puerta. Lo que vi se me quedó grabado a fuego en la retina. Bosco estaba de pie frente a la chimenea, dándole la espalda a Silvia. Tenía la cabeza gacha y los puños apoyados en la repisa de piedra, como si estuviera soportando un peso insoportable. Silvia estaba a unos pasos de él, con las manos extendidas como si quisiera tocarlo, pero no se atreviera. «¿Es una niña?», gruñó Bosco, girándose bruscamente. Su rostro estaba desencajado por una emoción violenta. «Tiene 21 años, Silvia. Acaba de salir del cascarón. No sabe nada de la vida, no sabe nada de mí. Se ha enamorado de una idea, del escritor famoso, del tutor. Te quiere, Bosco, te adora». «Pero yo no la amo a ella», gritó él, aunque bajó la voz de inmediato, como temiendo ser oído. «Yo te amo a ti. Te he amado desde el primer día que tu padre me trajo a esta maldita familia». El mundo se detuvo. El suelo desapareció bajo mis pies. Me tuve que agarrar al marco de la puerta para no caer, sintiendo que el aire se volvía sólido y no entraba en mis pulmones. Silvia negó con la cabeza, llorando en silencio. «¿No puedes decir eso hoy?» «Es el único día que puedo decirlo, porque a partir de mañana estaré condenado». Bosco avanzó hacia ella y la agarró por los hombros, sacudiéndola levemente. «¿Por qué me obligaste a esto, Silvia? ¿Por qué me hiciste prometerle a tu padre, en su lecho de muerte, que cuidaría de ella? Cásate con Aitana», me dijiste. «Ella te necesita, ella es frágil. Tú eres la que me importa». «Yo no podía hacerte feliz», sollozó mi hermana. «Yo soy aburrida, soy mayor, soy... Aitana tiene vida, tiene fuego. Aprenderás a amarla». «El amor no se aprende, maldita sea», le espetó él con crueldad. «El amor es esto, es esta enfermedad que siento cada vez que te miro y sé que no eres mía». Bosco la soltó y se pasó las manos por la cara con frustración. «Me acostaré con ella», dijo con una voz muerta, carente de emoción. «Le daré hijos, le daré mi apellido y mi dinero. Cumpliré mi promesa, Silvia, pero cada vez que la bese, estaré pensando en ti». No pude escuchar más. Retrocedí por el pasillo, tambaleándome como una borracha. Mis manos, enguantadas en encaje blanco, me taparon la boca para ahogar el grito que me desgarraba la garganta. Corrí hasta el baño de mi suite y me encerré. Me miré al espejo. La chica que me devolvía la mirada seguía llevando la tiara y el vestido de princesa, pero sus ojos eran los de un animal herido de muerte. Aitana, la niña ingenua que creía en los cuentos de hadas, acababa de morir en ese baño de hotel. Me lavé la cara con agua helada. Me retoqué el carmín con una precisión quirúrgica, convirtiendo mi boca en una herida roja y perfecta. Me alisé el vestido. «¿Quieres fuego, Bosco?», le susurré a mi reflejo con una voz que no reconocí. «Pues vas a tener fuego, pero te vas a quemar». Salí al pasillo. Regresé a la fiesta, y cuando Bosco se acercó a mí para decirme que el coche nos esperaba para ir a nuestra nueva casa, le sonreí. Fue una sonrisa brillante, vacía y cortante como un diamante. Me despedí de Silvia en el vestíbulo. Ella me abrazó, temblando. «Sé muy feliz, pequeña», me dijo. Me separé de ella y la miré a los ojos. Por primera vez vi su hipocresía.
Vi su sacrificio estúpido y su traición. Lo seré, Silvia, le respondí con frialdad. Me aseguraré de que Bosco no se olvide nunca de este día. Me subí al coche deportivo de Bosco. Él se sentó al volante, arrancando el motor con un rugido que rompió el silencio de la montaña. No me miró. ¿Estás cansada?, me preguntó mientras enfilábamos la carretera nevada hacia las cotas altas de Serler. Un poco, mentí, mirando por la ventanilla cómo el paisaje se volvía negro y blanco. Pero supongo que la noche es joven. Bosco no respondió. Aceleró, llevándonos hacia nuestra jaula de cristal en la cima del mundo. El nido del águila no era una casa, era una declaración de intenciones. Era una estructura moderna de pizarra negra, acero y cristal incrustada en la ladera de la montaña, aislada de todo, suspendida sobre el abismo blanco. Bosco la había diseñado para escribir en soledad y ahora iba a ser el escenario de mi infierno particular. El coche se detuvo en el garaje subterráneo. El silencio era absoluto, solo roto por el viento que aullaba afuera. Bosco apagó el motor y se quedó un momento inmóvil, con las manos aferradas al volante. Podía sentir su tensión. Estaba preparándose mentalmente para cumplir con su deber. Estaba preparándose para acostarse con la niña a la que no amaba. «Vamos», dijo secamente. Subimos en el ascensor privado hasta el salón principal. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de la nieve exterior y las brasas de una chimenea que el servicio había dejado preparada. Era un espacio impresionante, masculino y frío, con muebles de diseño italiano y piel oscura. Bosco se quitó la chaqueta del smoking y aflojó su pajarita. Se sirvió una copa de coñac sin ofrecerme una. Bebió un trago largo, como si necesitara anestesia. «Bienvenida a casa, señora de Valdés», dijo, girándose hacia mí. Sus ojos grises me recorrieron, evaluando el paquete que había comprado con su sacrificio. Yo me quedé de pie en medio del salón, aún con mi abrigo de piel blanca sobre el vestido de novia. Me sentía poderosa y frágil al mismo tiempo. «Es una casa preciosa, Bosco», dije, paseando la mano por el respaldo de un sofá de cuero. «Muy... tú. Fría y distante». Él frunció el ceño, sorprendido por mi tono. «Es moderna, Aitana. Te acostumbrarás. Mañana puedes redecorar si quieres. ¿Tienes carta blanca?» «No quiero redecorar. Me gusta así. Me recuerda dónde estoy». Bosco dejó la copa y se acercó a mí. Su presencia era abrumadora. Olía a tabaco caro, a madera y a ese perfume masculino que me había obsesionado durante años. Ahora, ese olor me revolvía el estómago. «¿Estás extraña?», dijo, alargando la mano para acariciarme la mejilla. Me aparté antes de que pudiera tocarme. Fue un movimiento sutil, pero inequívoco. Su mano quedó suspendida en el aire. «Estoy cansada, Bosco. Ha sido un día muy largo». Él bajó la mano y vi un destello de irritación en su mirada. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran. Era Bosco Valdés, el hombre que tenía a las mujeres haciendo cola en sus firmas de libros. «¿Es nuestra noche de bodas, Aitana?», me recordó, su voz bajando una octava, volviéndose ronca, persuasiva. Esa voz que usaba para narrar sus audiolibros, esa voz diseñada para seducir. «Sé que estás nerviosa, sé que soy tu primer hombre, pero te prometo que seré cuidadoso». La hipocresía de sus palabras me dio ganas de vomitar. «Seré cuidadoso», como quien maneja una mercancía frágil que no quiere romper antes de tiempo. «No estoy nerviosa», le dije, mirándolo directamente a los ojos. «Estoy exhausta, y francamente, Bosco, no me apetece». El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado que la nieve. Bosco parpadeó, incrédulo.
¿No te apetece?, repitió, soltando una risa seca. Aitana, somos marido y mujer. No es cuestión de que te apetezca ir al cine. Estamos hablando de consumar nuestro matrimonio. El matrimonio es un contrato, ¿no?, le repliqué, caminando hacia la enorme cristalera que daba al valle. Tú has firmado, yo he firmado. La parte legal está hecha, la parte física puede esperar. ¿Esperar a qué?, me exigió, siguiéndome. Me agarró por el brazo y me giró hacia él. Su agarre era fuerte, dominante. Llevas años mirándome como si fuera un dios. Llevas años provocándome con tus faldas cortas y tus risitas de niña. ¿Y ahora que me tienes, juegas a la Virgen ofendida? No juego a nada. Solo digo que hoy no. ¿Y cuándo?, me preguntó, acorralándome contra el cristal frío. Su cuerpo grande y caliente me presionó. Sentí su dureza, su deseo físico, ese deseo puramente biológico que él mismo despreciaba. ¿Mañana? ¿Pasado? Quizás nunca. Le solté. Bosco se quedó de piedra. Su rostro se endureció, transformándose en una máscara de furia contenida. ¿Qué te pasa?, siseó. ¿Es algún tipo de rabieta infantil? ¿Estás enfadada porque no te dejé beber más champán en la cena? Me pasa que me he dado cuenta de algo, Bosco. ¿De qué? De que tal vez me he casado con un desconocido. Él me soltó bruscamente, como si yo quemara. Se pasó una mano por el pelo negro, despeinándose. Caminó en círculos como un león enjaulado. Mira, Aitana, dijo, intentando recuperar la calma. Entiendo que estés abrumada. Eres muy joven. Quizás he ido demasiado rápido. No es mi juventud, Bosco, es tu arrogancia. Crees que solo con chasquear los dedos voy a abrirme de piernas para ti. Crees que me haces un favor al acostarte conmigo. Se detuvo en seco. Me miró con una intensidad que me hizo estremecer. Había dado en el clavo. Yo no creo que te haga ningún favor, dijo con voz peligrosa. Eres mi mujer. Te deseo. ¿Crees que no te deseo? Se acercó de nuevo, esta vez más despacio, como un depredador. Eres preciosa, Aitana. Tienes un cuerpo que vuelve loco a cualquiera. Y créeme, voy a hacerte mía. Hoy o mañana. No tengo prisa. Alzó la mano y con un movimiento rápido me arrancó la tiara de la cabeza. El pelo cobrizo me cayó sobre los hombros en una cascada salvaje. Me gustas más así, murmuró, enredando su mano en mi nuca, obligándome a mirarlo hacia arriba. Sin joyas, sin disfraces, se inclinó y me besó. No fue un beso de amor, fue un beso de posesión, un beso para marcar territorio. Sus labios eran duros, exigentes, sabían a alcohol y a rabia. Intentó abrirme la boca, invadirme, someterme. Yo no me moví. No luché. Me quedé rígida como una estatua de hielo, con los ojos abiertos, mirando por encima de su hombro a la nieve que caía fuera. No le devolví el beso. No emití ningún sonido. Fue peor que si le hubiera pegado. Bosco se separó de mí, jadeando, con los ojos oscuros de frustración. Me miró, esperando ver miedo o deseo, pero solo encontró indiferencia. Mi indiferencia fingida, mi mejor actuación. ¿Qué demonios te pasa?, me gritó, golpeando el cristal con la palma de la mano. Buenas noches, Bosco, le dije con calma. Voy a dormir. En la habitación de invitados. ¿Tú duermes en mi cama?, rugió. ¿Eres mi esposa? Soy tu esposa legal, le corregí, recogiéndome el abrigo. Pero no soy tu propiedad, y hasta que no aprenda a ver la diferencia entre las dos cosas, dormiré sola. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras que llevaban a la planta superior, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como un puñal. Esperaba que me siguiera, que me arrastrara de vuelta, que hiciera valer su fuerza. Parte de mí, la parte traidora y enamorada, lo deseaba. Pero Bosco no se movió.
Su orgullo era más grande que su deseo. «Vete», me dijo con voz gélida. «Vete y cierra la puerta. Pero te advierto una cosa, Aitana. Estamos aislados por la nieve. No tienes a dónde ir y el invierno es muy largo». «Me gusta el invierno», le respondí sin girarme. «El frío conserva las cosas, incluso los cadáveres». Subí las escaleras. Entré en la habitación de invitados y eché el cerrojo. Solo entonces, cuando estuve segura de que él no podía oírme, me dejé caer al suelo, con el vestido de novia extendido a mi alrededor como un sudario blanco, y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Había ganado la primera batalla. Pero la guerra en El Nido del Águila acababa de empezar, y Bosco no era un hombre que aceptara perder. Me desperté con el frío del amanecer colándose en los huesos, entumecida sobre la alfombra donde me había quedado dormida, abrazada a los restos de mi vestido de novia como si fuera el cadáver de mi antigua vida. La luz grisácea del invierno pirenaico entraba por el ventanal, iluminando la habitación de invitados que se había convertido en mi trinchera. Me levanté, sintiendo cada músculo rígido, y me acerqué al espejo del baño. La imagen que me devolvió el cristal era desoladora y, extrañamente, liberadora. El maquillaje corrido formaba máscaras oscuras bajo mis ojos, el pelo cobrizo era una maraña salvaje y mis labios estaban hinchados, no por besos de amor, sino por la mordaza del silencio que me había impuesto. Me quité el vestido, lo dejé caer al suelo y lo pateé lejos, hacia un rincón. Nunca más. Me di una ducha hirviendo, frotando mi piel hasta dejarla roja, como si quisiera arrancar el rastro de las manos de Bosco, de su olor, de su traición. Cuando salí, me envolví en un albornoz grueso y deshice el cerrojo de la puerta. El clic metálico sonó como el amartillado de un arma. Abrí la puerta. Bosco estaba allí. Estaba sentado en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared opuesta, las piernas estiradas y la cabeza echada hacia atrás. Llevaba la misma ropa de anoche, la camisa del smoking desabrochada y arrugada, las mangas remangadas. A su lado había una botella de whisky vacía y un cenicero lleno. Al oír la puerta, abrió los ojos. Eran 2 pozos de tormenta, inyectados en sangre por el alcohol y el insomnio. Se levantó despacio, con la elegancia depredadora que nunca lo abandonaba, ni siquiera en la derrota. «Buenos días, esposa», dijo, y la palabra sonó en su boca como un insulto. «Buenos días», respondí, pasando por su lado sin mirarlo, dirigiéndome a la escalera. Me agarró del brazo. Su mano estaba caliente, firme. «¿Vas a seguir con esto?», me preguntó, su voz ronca por el tabaco. «¿Vas a seguir jugando a la mártir encerrada en su torre?». Me giré y lo miré con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «No soy una mártir, Bosco, soy una superviviente, y no estoy jugando. Te dije que dormiría sola, y eso he hecho». «Esta es mi casa», gruñó, acercando su rostro al mío. Olía a licor rancio y a desesperación. «Y en mi casa no hay puertas cerradas». «Pues tendrás que aprender a llamar antes de entrar». Me solté de su agarre con un tirón seco. «Ahora, si me disculpas, voy a pedir el desayuno. ¿Tengo hambre? Dicen que el desamor abre el apetito». Bajé las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi nuca. Sabía que quería seguirme, sabía que quería gritarme, someterme, obligarme a ser la chica dulce que él creía haber comprado. Pero su orgullo, ese maldito orgullo que lo había llevado a casarse conmigo para salvarme, lo mantuvo clavado en el pasillo. El desayuno fue un campo de batalla silencioso. Nos sentamos en el comedor, una mesa de cristal inmensa
con vistas a la tormenta de nieve que no cesaba. El servicio, un matrimonio mayor que cuidaba de la casa, nos servía en silencio, notando la tensión que hacía vibrar el aire. Bosco bebía café negro como si fuera petróleo. Yo untaba mantequilla en una tostada con una calma exasperante. «La carretera está cortada», dijo él de repente, dejando la taza con fuerza sobre el plato. «Ha caído medio metro de nieve esta noche. Las quitanieves no subirán hasta mañana o pasado». «¿Mejor?», dije, llevándome la tostada a la boca. «Así nadie podrá venir a visitarnos, ni siquiera tu querida Silvia». Bosco se tensó. El nombre de mi hermana cayó sobre la mesa como una granada sin anilla. «No la nombres», advirtió en voz baja. «¿Por qué no? Es mi hermana, es tu cuñada, es...». Hice una pausa dramática, mirándolo a los ojos. «La mujer a la que amas». Bosco cerró los ojos y respiró hondo, luchando por controlarse. «Aitana, basta. Lo que oíste ayer, estaba borracho, estaba nervioso». «No me mientas, Bosco», le corté, mi voz afilada como un bisturí. «Puedo soportar que no me ames. Puedo soportar que te hayas casado conmigo por una estúpida promesa a mi padre. Pero no soportaré que me trates como a una idiota. Sé la verdad. La sé porque te escuché decírselo. Me acostaré con ella, le daré hijos, pero pensaré en ti». «¿No fue eso lo que dijiste?». Él no respondió. Su silencio fue la confirmación más dolorosa. «Bien», continué, poniéndome de pie y alisándome el albornoz. «Entonces, estas son las nuevas reglas del contrato, querido esposo. Seré la señora de esta casa. Organizaré tus cenas, sonreiré a tus editores y gastaré tu dinero. Pero mi cuerpo es mío. No seré el recipiente de tu lujuria mientras tu mente está con ella. No seré la sustituta». «Eres mi mujer», dijo él, poniéndose de pie también, su silla chirriando contra el suelo. «Y tarde o temprano, Aitana, vendrás a mi cama. No por obligación, sino porque me deseas tanto como yo te deseo a ti». Solté una carcajada seca. «¿Deseo? Lo que sientes por mí no es deseo, Bosco. Es rabia. Es frustración porque la niña tonta ha resultado tener garras. Llámalo como quieras», dijo, rodeando la mesa y acorralándome contra el aparador. Apoyó las manos a ambos lados de mi cuerpo, encerrándome. «Pero sé que cuando te toco, tiemblas. Sé que has estado enamorada de mí toda tu vida. ¿Crees que puedes apagar eso en una noche?». «Mírame», le desafié, alzando la barbilla, manteniendo mis ojos secos y fríos. «Mírame bien, Bosco. Esa niña que te adoraba murió ayer. La mataste tú. Lo que tienes delante es otra cosa. Y te aseguro que esta nueva Aitana no tiembla por ti». Bosco me miró. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando una grieta, buscando a la dulce Aitana que le escribía cartas de amor. No la encontró. Se apartó bruscamente, golpeando el aparador con el puño. «Haz lo que quieras», escupió. «Quédate en tu habitación. Juega a la reina de hielo. Pero el invierno es muy largo en esta montaña y el frío acaba doblegando a cualquiera». Se dio la vuelta y salió del comedor, dirigiéndose a su despacho. Poco después, oí el sonido furioso de las teclas de su máquina de escribir. Estaba volcando su frustración en el papel, creando otra de sus obras maestras llenas de dolor. Yo me quedé allí, sola, mirando la nieve. Había ganado el primer asalto, pero al bajar la vista vi que mis manos temblaban incontrolablemente. Bosco tenía razón en una cosa. El amor no se apaga en una noche. El amor se pudre, se infecta, se convierte en veneno, pero sigue ahí, latiendo bajo la piel, doliendo más que nunca. Los días siguientes fueron una extraña danza de fantasmas.
La nieve nos mantuvo aislados del mundo, encerrados en esa jaula de cristal y diseño italiano. El nido del águila era inmenso, pero la presencia de Bosco lo llenaba todo. Yo me dediqué a explorar la casa, a hacerla mía. Cambié los muebles de sitio, llené los jarrones de ramas secas que recogí en el jardín nevado, ordené a la cocinera que cambiara los menús austeros de Bosco por platos picantes y exóticos. Quería dejar mi huella, quería que él viera mi rastro por todas partes, que no pudiera ignorarme. Él se encerraba en su despacho la mayor parte del día. Solo salía para las comidas, que transcurrían en un silencio tenso, cargado de electricidad. A veces levantaba la vista de su plato y me pillaba mirándolo. En esos momentos, la tensión sexual era tan densa que costaba respirar. Sus ojos se clavaban en mi boca, en mi cuello, con una hambre que me aterraba y me excitaba a partes iguales. Pero yo me mantenía firme. Dormía en la habitación de invitados, con la puerta cerrada con llave. Cada noche escuchaba sus pasos detenerse al otro lado. Escuchaba su respiración, imaginaba su mano sobre el pomo, dudando. Pero nunca entraba. Su orgullo era mi mejor guardián. Una tarde, el aburrimiento y la rabia me llevaron a explorar el ala oeste de la casa, una zona que Bosco rara vez utilizaba. Encontré una pequeña biblioteca privada más íntima que la del salón. Empecé a curiosear en los estantes. Había primeras ediciones, manuscritos antiguos y un álbum de fotos olvidado en un cajón. Lo abrí. Eran fotos de hace años, de cuando mi padre aún vivía, de cuando Bosco empezó a ser mi tutor. Pasé las páginas con un nudo en la garganta. Allí estaba yo, con 14 años, mirándolo con adoración mientras él me explicaba algo sobre un libro. Allí estaba él, más joven, sonriendo, pero entonces vi las otras fotos, Bosco y Silvia, Silvia riendo, con la cabeza echada hacia atrás, y Bosco mirándola. Dios mío, mirándola como si fuera el sol. Había fotos de ellos dos paseando, hablando, mirándose con esa complicidad secreta que yo, en mi ceguera infantil, nunca había notado. Una foto en particular me detuvo el corazón. Estaban en el jardín de nuestra casa familiar. Silvia tenía una mano sobre el pecho de Bosco. Él tenía la suya sobre la de ella. No se besaban, pero la intimidad del gesto era obscena. Arranqué la foto del álbum, la arrugué en mi puño hasta que los bordes se me clavaron en la palma. «¿Qué haces aquí?» La voz de Bosco me hizo saltar. Estaba en la puerta, apoyado en el marco, observándome. No lo había oído llegar. Escondí la foto arrugada tras mi espalda. «Es mi casa», dije, intentando que no me temblara la voz. «Puedo estar donde quiera». Bosco entró en la habitación. Caminó hacia mí despacio, como un depredador que ha acorralado a su presa. Me quitó el álbum de las manos que había dejado sobre la mesa y lo cerró de golpe. «Hay cosas que es mejor no remover, Aitana». «¿Como el pasado?», le desafié. «Como el hecho de que has estado enamorado de mi hermana delante de mis narices durante años y yo fui tan estúpida que no lo vi». «Tú eras una niña», dijo él con ese tono condescendiente que me sacaba de quicio. «Vivías en tu propio mundo de fantasía. Y tú te aprovechaste de eso. Te aprovechaste de mi fantasía para estar cerca de ella, ¿verdad?» Bosco suspiró, pasándose la mano por el pelo. Parecía cansado. «No es tan simple. Tu padre...» «Deja a mi padre en paz», grité. «Asume tu responsabilidad. Te casaste conmigo. Estás aquí, conmigo, no con ella. Y sin embargo, esta casa está llena de su fantasma. Lo veo en cómo miras por la ventana, en cómo bebes, en cómo callas». «¿Y qué quieres que haga?», estalló él, perdiendo la calma.
¿Quieres que me arranque el cerebro? ¿Quieres que me lobotomice para olvidar? Quiero que me veas, le dije, dando un paso hacia él, reduciendo la distancia. Quiero que dejes de mirar a través de mí buscando a Silvia. Quiero que me veas a mí, a Aitana, a la mujer que tienes delante. Bosco me miró. Sus pupilas se dilataron. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Te veo, Aitana?», murmuró, su voz bajando a un registro peligroso. «Te veo demasiado. Te veo en cada rincón de esta maldita casa. Veo cómo te mueves, cómo me provocas con tu silencio, con esa ropa que te pones para cenar y que luego te quitas tras una puerta cerrada con llave». Alzó la mano y me tocó el pelo. No fue una caricia suave, fue un gesto posesivo, enredando sus dedos en mis rizos cobrizos, tirando levemente para obligarme a alzar la cara. «¿Crees que no me doy cuenta?», susurró contra mis labios. «¿Crees que no sé que estás jugando conmigo? Te has convertido en una mujer, Aitana, una mujer peligrosa». «Tú me hiciste así», le respondí sin apartarme, sosteniendo su mirada. «Ahora aguanta las consecuencias». Bosco gruñó y bajó la boca hacia la mía. Esta vez no me aparté. Quería probar mi poder. Quería saber si podía besarlo sin sentir nada, si podía ser tan fría como él había sido conmigo. Sus labios se estrellaron contra los míos con violencia. Fue un beso de castigo, de hambre atrasada. Su lengua invadió mi boca, sus manos bajaron a mi cintura, atrayéndome hacia su dureza. Por un segundo, mi cuerpo traidor quiso rendirse. Quiso derretirse contra él, olvidar a Silvia, olvidar la traición y ser suya. Sentí el fuego correr por mis venas, esa pasión que había guardado para él durante años. Pero entonces, la imagen de la foto arrugada en mi mano me golpeó. La imagen de él mirando a Silvia con amor. Me puse rígida. Me convertí en piedra entre sus brazos. No le devolví el beso. Me dejé besar, inerte, fría, ausente. Bosco lo notó. Se separó de mí jadeando, mirándome con una mezcla de deseo y frustración que rozaba el odio. «¿Qué pasa?», siseó. «¿No sientes nada?». «Siento lástima, Bosco», le mentí, con la voz más dulce y venenosa que pude encontrar. «Lástima porque tienes que cerrar los ojos e imaginar que soy ella para poder besarme». Su rostro palideció. Fue como si le hubiera abofeteado. Me soltó y retrocedió, mirándome como si fuera un monstruo que él mismo hubiera creado. «Vete», dijo con voz estrangulada. «Me voy. Pero antes...». Saqué la foto arrugada de mi espalda y la dejé caer al suelo entre nosotros. «Quédatela. Así no tendrás que esforzarte tanto en imaginarla esta noche cuando duermas solo». Salí de la biblioteca con la cabeza alta, sintiendo mis tacones resonar en el pasillo. Pero cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta, me derrumbé. Me deslicé hasta el suelo y me toqué los labios, que aún ardían por su beso. Me dolía tanto hacerle daño porque, al herirlo a él, me estaba desangrando yo misma. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. Mi pelo cobrizo, largo y ondulado, caía sobre mis hombros. Era el pelo que a Bosco siempre le había gustado, el que él llamaba fuego líquido. «Se acabó», dije en voz alta. Busqué las tijeras en el neceser, las tijeras de manicura, pequeñas y afiladas. Agarré un mechón largo de mi pelo. Me temblaba la mano, pero no dudé. Ras. El primer mechón cayó al lavabo, rojo como una herida sobre la cerámica blanca. Ras, ras. Seguí cortando, con rabia, con lágrimas en los ojos. Corté el pelo de la niña que lo adoraba. Corté la melena que él acababa de acariciar. Corté la inocencia. Cuando terminé, mi pelo me llegaba apenas a la barbilla, despuntado, salvaje, moderno. Ya no parecía una princesa de cuento.
Parecía una mujer rota, parecía alguien peligroso. Me sequé las lágrimas. Mañana, cuando Bosco me viera, entendería que la Aitana que él conocía había desaparecido para siempre y que la mujer que quedaba en su lugar no iba a tener piedad. Bajé a desayunar a la mañana siguiente con la cabeza alta y el cuello desnudo expuesto al aire frío de la casa. Me había perfilado los ojos con un eyeliner negro, agresivo, y me había puesto un jersey de cuello alto negro que contrastaba violentamente con mi piel pálida y mi nuevo corte de pelo. Bosco ya estaba en el comedor, leyendo el periódico con una taza de café humeante en la mano. Al oír mis pasos, ni siquiera levantó la vista. «Llegas tarde», murmuró. «El café está frío». «Me da igual», dije, sentándome frente a él. Entonces bajó el periódico. El silencio que siguió fue absoluto. Bosco se quedó paralizado, con la taza a medio camino de la boca. Sus ojos grises se abrieron desmesuradamente, recorriendo mi rostro, mi mandíbula ahora despejada, el corte irregular y salvaje que dejaba mi nuca al descubierto. Esperaba gritos. Esperaba que me dijera que parecía una loca, que había arruinado mi belleza. Pero no dijo nada. Dejó la taza sobre el plato con un tintineo suave y se levantó. Rodeó la mesa despacio, sin dejar de mirarme, como si fuera un animal extraño que acabara de colarse en su territorio. Se detuvo detrás de mi silla. Sentí su calor a mi espalda. Sentí su mano acercarse, dudando, hasta que sus dedos rozaron mi nuca recién afeitada. El contacto de su piel caliente contra la zona sensible y expuesta de mi cuello me provocó una descarga eléctrica que me hizo arquear la espalda involuntariamente. «¿Qué has hecho?», susurró. No había rabia en su voz, había fascinación, había una curiosidad oscura. «He matado a la princesa de cuento», respondí mirando al frente, intentando que no notara cómo se me erizaba la piel bajo su tacto. «¿No te gusta?». Bosco enredó sus dedos en los mechones cortos de mi nuca, tirando levemente, obligándome a inclinar la cabeza hacia atrás y mirarlo. Sus pupilas estaban dilatadas. «Pareces peligrosa», dijo, y su voz bajó a ese tono ronco que usaba en la intimidad. «Pareces otra mujer». «Soy otra mujer, Bosco. Acostúmbrate». Se inclinó y por un momento pensé que iba a besarme el cuello. Su respiración golpeó mi piel, caliente y rápida, pero se detuvo. Se separó bruscamente, como si recordara de golpe quiénes éramos y la mentira en la que vivíamos. Volvió a su sitio, se sentó y cogió el periódico de nuevo, usándolo como escudo. Pero vi que sus manos temblaban ligeramente. Le había gustado. Mi acto de rebeldía no lo había espantado, lo había excitado. Y eso me daba un poder que no sabía que tenía. «¿Han llamado de la centralita?», dijo desde detrás del papel, con voz neutra. «Han limpiado la carretera». «Bien, podré ir al pueblo, necesito aire». «No vas a ir a ninguna parte», cortó él, «porque tenemos visita». Me tensé. «¿Quién?». Bosco bajó el periódico. Su expresión era sombría, torturada. «Silvia y tu primo Nico. Vienen a pasar el fin de semana. Dicen que quieren ver qué tal nos va». El nombre de mi hermana cayó sobre el desayuno como una gota de veneno. Silvia venía a ver a su hermanita feliz y al hombre que amaba en secreto. Venía a torturarnos con su presencia perfecta. «Diles que no vengan», dije, sintiendo cómo el pánico me cerraba la garganta. «No puedo. Ya están de camino. Y además...». Bosco me miró con una amargura profunda. «Si les digo que no vengan, pensarán que algo va mal». «Y se supone que somos el matrimonio perfecto, ¿recuerdas?». Sonreí con ironía. «Perfecto. Que vengan. Tengo muchas ganas de ver a mi querida hermana. Y a Nico,
Bosco entornó los ojos al oír el nombre de mi primo. Nico era la oveja negra de la familia, un vividor encantador, guapo y cínico que siempre había coqueteado conmigo en broma. Pero ahora la broma podía convertirse en un arma. «Pórtate bien, Aitana», me advirtió Bosco. «No quiero espectáculos». «No te preocupes, cariño», le respondí, levantándome y pasando por su lado, rozando mi cadera contra su hombro deliberadamente. Seré la anfitriona perfecta. Llegaron al atardecer, justo cuando el cielo sobre el Pirineo se teñía de un violeta amoratado, presagiando más nieve. Vi el coche de Nico, un deportivo rojo ridículo para la montaña, derrapar en la entrada. Bosco salió a recibirlos. Yo me quedé en el umbral de la puerta principal, envuelta en un abrigo de piel, observando la escena como una espectadora de mi propia tragedia. Vi cómo Silvia bajaba del coche. Estaba impecable, como siempre. Llevaba un abrigo color camel, el pelo rubio recogido en un moño bajo y una sonrisa dulce y preocupada. Vi cómo Bosco se acercaba a ella. No la tocó. Se detuvo a 1 metro de distancia, pero la tensión entre ellos era tan palpable que casi se podía ver un arco eléctrico conectándolos. Se miraron. En esa mirada hubo más conversación que en todas las palabras que Bosco y yo habíamos cruzado en una semana. Hubo dolor, hubo añoranza, hubo un «te quiero» mudo que me clavó un puñal en el pecho. Luego, Nico bajó del coche y rompió el momento con su risa estruendosa. «Pero bueno», gritó al verme, «¿quién es esa mujer fatal? ¿Aitana?» Corrió hacia mí y me levantó en brazos, girando conmigo en el aire. Me aferré a él, riendo, necesitando ese contacto físico sin complicaciones, necesitando que Bosco viera que yo también podía ser deseada. «¡Nico!», exclamé. «Bájame, loco». Me dejó en el suelo y me miró el pelo, silbando de admiración. «Madre mía, prima, ¿te has cortado la melena? Pareces una actriz francesa de los años 20. Estás para comerte». «Gracias, Nico», le dije, lanzando una mirada de reojo a Bosco. Mi marido nos miraba con el rostro pétreo, las manos metidas en los bolsillos del abrigo, la mandíbula apretada. No le gustaba nada ver las manos de Nico en mi cintura. «Bienvenida, Silvia», dije, girándome hacia mi hermana. Silvia subió las escaleras y me abrazó. Su perfume, floral y suave, me envolvió. Era el olor de la traición. «Estás muy cambiada, Aitana», me dijo, apartándose para mirarme, con una preocupación genuina en los ojos. «¿Estás bien? Te veo dura». «¿Es el aire de la montaña?», mentí, sonriendo con frialdad. «Endurece la piel y el corazón». Entramos en la casa. La cena esa noche fue un teatro del absurdo. Me puse un vestido verde esmeralda, ajustado como una segunda piel, con un escote que desafiaba la decencia y el frío de la casa. Me pinté los labios de un rojo sangre. Quería que Bosco sufriera. Quería que viera lo que tenía y no podía tocar, mientras la mujer que amaba y no podía tener estaba sentada al otro lado de la mesa. El vino corrió con generosidad. Yo me encargué de ello. Bebí más de la cuenta, dejando que el alcohol difuminara los bordes afilados de mi dolor. «Este sitio es increíble, Bosco», dijo Nico, sirviéndose más vino. «Un poco lúgubre para mi gusto, parece el castillo de Drácula, pero impresionante. ¿Y qué tal la vida de casados? ¿Ya os habéis tirado los platos a la cabeza?» «Estamos muy bien», dijo Bosco secamente, cortando su filete con una violencia innecesaria. «¿Trabajando mucho?» «Aitana se ve feliz», intervino Silvia, mirándome con esa dulzura insoportable. «¿Verdad, cariño?» Solté una carcajada que sonó demasiado alta, demasiado cristalina. «Felicísima», dije, levantando mi copa.
Bosco es un marido atento, muy atento. Se pasa las noches en vela, ¿verdad, amor? Bosco me lanzó una mirada de advertencia que habría congelado el infierno. Tengo mucho trabajo, Aitana, lo sabes. Claro, el trabajo. Me giré hacia Nico y puse mi mano sobre la suya, encima del mantel. Nico, tienes que contarme qué tal te va en Madrid. ¿Sigues rompiendo corazones? Intento que no me rompan el mío, dijo él, siguiéndome el juego, acariciando mis dedos con el pulgar. Pero desde que te casaste, mi vida ha perdido sentido, prima. Siempre fuiste mi favorita. Cuidado, Nico, dijo Bosco, con una voz suave y letal. ¿Estás coqueteando con mi mujer? Es mi prima, Bosco. Relájate, es un juego. A mí no me gustan esos juegos. ¿A Bosco no le gusta nada divertido? Interrumpí, arrastrando un poco las palabras. Es un hombre serio, un hombre de principios. ¿Verdad, Silvia? Tú lo conoces bien. Tú sabes lo íntegro que es. Silvia palideció y bajó la vista a su plato. Aitana, has bebido demasiado, dijo Bosco, poniéndose de pie. Su silla rasgó el silencio del comedor. Vamos a la cama. No quiero ir a la cama, repliqué, recostándome en la silla, desafiante. Quiero bailar. Nico, pon música. Hay un tocadiscos en el salón. Eso. Nico se levantó de un salto. Fiesta en el nido del águila. Bosco intentó agarrarme del brazo, pero me esquivé con un movimiento fluido, riendo. Corrí hacia el salón, seguida por Nico. Silvia y Bosco se quedaron atrás, y pude imaginar la mirada de dolor que compartieron. Lo siento, diría ella con los ojos. No es culpa tuya, respondería él. Me daban asco. Nico puso un disco de rock and roll antiguo. La música llenó el espacio vacío de la mansión. Empecé a bailar sola, girando, moviendo las caderas, sintiendo cómo el vestido se ceñía a mi cuerpo. Nico se unió a mí, cogiéndome de la cintura, haciéndome girar. Bosco apareció en el umbral del salón. Se quedó allí, parado, observándonos. Silvia estaba detrás de él, como una sombra pálida. Bailé para él, bailé con rabia. Me pegué a Nico. Reí en su cuello, dejé que mi primo me inclinara hacia atrás en un paso teatral. Vi cómo los ojos de Bosco se oscurecían, cómo su pecho subía y bajaba más rápido. No eran celos de amor, eran celos de posesión. Era el macho alfa, viendo cómo otro tocaba lo que era suyo por contrato. Basta. La voz de Bosco tronó por encima de la música. Caminó hacia nosotros, apartó a Nico de un empujón y agarró la aguja del tocadiscos, arrancándola con un chirrido horrible. Se acabó la fiesta, dijo, girándose hacia mí. Me agarró de la muñeca con una fuerza que me hizo daño. Tú te vienes conmigo. Suéltame, grité, intentando soltarme. Me haces daño. Eres un bruto. Y tú estás borracha y comportándote como una zorra, me gritó él, perdiendo el control delante de todos. El insulto resonó en el salón. Nico dio un paso adelante, pero Silvia lo detuvo. Bosco, suplicó ella. ¿Por favor? Bosco me miró, y por un segundo vi arrepentimiento en sus ojos, pero su furia era mayor. Me arrastró fuera del salón hacia las escaleras. Yo me tropecé con mis propios tacones, pero él no me dejó caer. Me sostuvo y prácticamente me llevó en vilo escaleras arriba. Llegamos al pasillo de las habitaciones. Él abrió la puerta de mi cuarto, el cuarto de invitados, y me empujó dentro. Entró tras de mí y cerró la puerta con un portazo que hizo temblar las paredes. «¡Te odio!», le grité, lanzándole un zapato que me acababa de quitar. «¡Te odio, Bosco! Vete con ella, vete con tu santa Silvia y déjame en paz». Bosco esquivó el zapato y avanzó hacia mí. Yo retrocedí hasta chocar con la cama. «¿Crees que quiero estar con ella?»,
me gritó, acorralándome. «Mírate, míranos». «¿Me estás volviendo loco, Aitana? Con tus juegos, con tu pelo cortado, con ese maldito vestido». «No te gusto», sollocé, la borrachera convirtiéndose en llanto. «Soy una niña, soy un estorbo». «No eres una niña», rugió él, agarrándome por los hombros y sacudiéndome. «Maldita sea, ojalá lo fueras. Sería más fácil. Pero no lo eres. Eres una mujer, eres mi mujer, y llevo toda la noche aguantando las ganas de romperle la cara a tu primo por tocarte». «¿Por qué?», le pregunté, mirándolo a los ojos a través de las lágrimas. «Si amas a Silvia, ¿por qué te importa?». Bosco se quedó quieto. Su respiración era un fuelle roto. Me miró. Sus ojos bajaron a mi boca, a mi cuello, a mi escote agitado por el llanto. «Porque eres mi tormento, Aitana», susurró con voz ronca. «Porque cuando te veo bailar así, se me olvida todo. Se me olvida Silvia. Se me olvida mi promesa. Se me olvida mi nombre». Me soltó los hombros y sus manos acunaron mi cara. Sus pulgares limpiaron mis lágrimas con una rudeza que era, a su manera, una caricia. «No vuelvas a provocarme», me advirtió, pegando su frente a la mía. «Porque mi paciencia se ha terminado. La próxima vez que te vea en brazos de otro hombre, no responderé de mí». «¿Y qué harás?», le desafié en un susurro, sintiendo su aliento a whisky mezclarse con el mío. «¿Qué me harás, Bosco?». Él se separó 1 milímetro. Sus ojos brillaron con una oscuridad peligrosa. «Te haré mía», dijo, «de tal manera que no podrás volver a mirar a nadie más». Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decidir si quería bofetearlo o besarlo, se dio la media vuelta y salió de la habitación, dejándome allí, temblando, con el corazón desbocado y la certeza absoluta de que la Guerra Fría había terminado. El fuego había comenzado. La mañana siguiente amaneció con un silencio sepulcral que dolía más que los gritos de la noche anterior. Me desperté con una resaca atroz, no tanto por el vino, sino por la sobredosis de emociones violentas. Me dolía la cabeza, pero sobre todo me dolía la dignidad. Había perdido el control, había bailado como una loca, había provocado a Bosco y al final él me había arrastrado a mi habitación como a una niña malcriada. Bajé las escaleras con gafas de sol oscuras, protegiéndome de la luz hiriente que reflejaba la nieve. En el vestíbulo, el equipaje de Silvia y Nico ya estaba preparado. Se iban. La tormenta había pasado y las máquinas quitanieves habían liberado la carretera, permitiéndoles escapar de este manicomio. Silvia estaba junto a la puerta, abrochándose el abrigo. Al verme, su rostro se contrajo en una mueca de culpa y lástima que me revolvió el estómago. «Aitana», empezó, acercándose a mí con cautela. «No», la detuve con un gesto seco. «Ahórrate el discurso de hermana mayor, Silvia. No tengo el estómago para ello. Solo quiero que sepas que Bosco te quiere. A su manera, pero te quiere. Lo de anoche fueron celos». «Fueron celos de propiedad, Silvia, no de amor. Hay una diferencia». Nico apareció cargando las maletas, con aspecto de no haber dormido nada. Me guiñó un ojo, pero su sonrisa habitual estaba apagada. «Siento el lío, prima. No sabía que tu marido fuera tan territorial». «No es culpa tuya, Nico. Tú solo fuiste el detonante». La bomba ya estaba puesta. Bosco salió de su despacho en ese momento. Llevaba un jersey de cuello alto gris y pantalones oscuros. Parecía un príncipe destronado. Cansado y magnífico. Saludó a Nico con un apretón de manos frío y a Silvia la miró un segundo más de lo necesario. Fue un instante fugaz, pero yo lo cacé al vuelo. Vi cómo los ojos de él
se suavizaban, como la tensión de su mandíbula desaparecía. «Tened cuidado en la carretera», les dijo. Cuando el coche rojo de Nico desapareció tras la curva, dejando solo el rastro de los neumáticos en la nieve virgen, el silencio volvió a caer sobre el nido del águila como una losa de plomo. Me giré para entrar en la casa, dispuesta a volver a mi refugio, pero la voz de Bosco me detuvo. «Haz la maleta». Me paré en seco y me giré lentamente. «¿Qué? ¿Que hagas la maleta? Nos vamos». «¿A dónde? ¿Me vas a devolver?», pregunté con sarcasmo. ¿Se ha acabado la garantía de la esposa perfecta? Bosco se acercó a mí, ignorando mi tono. «Nos vamos a Barcelona. Tengo una gala de premios literarios mañana por la noche. Y tú vienes conmigo». «No pienso ir. No soy tu trofeo, Bosco. No voy a sonreír a las cámaras mientras tú juegas al genio torturado». «Irás», dijo él con una calma que me asustó más que sus gritos. «Irás porque eres mi mujer y porque después del espectáculo que diste anoche con tu primo, me debes una». «No te debo nada». «Me debes lealtad, Aitana, y me debes respeto. Anoche cruzaste una línea. Me humillaste delante de tu familia. Ahora vas a venir conmigo a Barcelona y vas a demostrarle al mundo y a mí que eres la señora de Valdés». «¿Y si me niego?». «Si te niegas», se acercó más, invadiendo mi espacio vital, obligándome a respirar su aire. «Cerraré esta casa contigo dentro. Cortaré el teléfono, internet y despediré al servicio. Estaremos tú y yo solos, aislados, hasta que el invierno termine. Y créeme, cariño, en esa situación, tú te romperás antes que yo». Lo miré a los ojos y vi que hablaba en serio. Bosco estaba al límite. La partida de Silvia lo había dejado en un estado de furia fría, y yo era el único objetivo disponible para descargar su frustración. «Está bien», dije, tragándome mi orgullo. «Iré a Barcelona, pero no esperes que sea agradable». Bosco sonrió, una sonrisa ladeada y carente de humor. «No busco que seas agradable, Aitana. Busco que seas mía». El viaje a Barcelona fue tenso y silencioso. Bosco conducía su deportivo con una precisión agresiva, devorando kilómetros de autopista. Yo miraba por la ventanilla, viendo cómo el paisaje blanco daba paso al gris industrial y finalmente al azul del Mediterráneo. Llegamos al Hotel Majestic al atardecer. Bosco había reservado la suite principal, por supuesto. Cuando entramos, lo primero que busqué fue la distribución. Un salón lujoso, un baño de mármol y un solo dormitorio, con una sola cama. Una cama inmensa, king size, vestida con sábanas de satén blanco que parecían un campo de batalla esperando a ser manchado. «Voy a pedir otra habitación», dije, dejando mi bolso sobre una butaca. Bosco cerró la puerta de la suite y echó el cerrojo. «¿No vas a pedir nada? Estamos casados, Aitana. Los matrimonios duermen juntos». «Nosotros no somos un matrimonio normal. Desde esta noche vamos a empezar a serlo». Se quitó la chaqueta y la tiró sobre el sofá. Empezó a desabrocharse los puños de la camisa, mirándome fijamente. «Tienes una hora para arreglarte. La gala empieza a las 9. Ponte el vestido rojo». «¿Qué vestido rojo?» «El que te compré en París hace un año. Sé que lo has traído. Siempre lo traes, aunque nunca te lo pones porque dices que es demasiado. Esta noche quiero que sea demasiado». Me quedé de piedra. Sabía de qué vestido hablaba. Era una prenda escandalosa, de seda roja, con una espalda descubierta que llegaba hasta donde la decencia perdía su nombre. Que él supiera que lo tenía, que se acordara. Me descolocó. Me encerré en el baño, me duché y me maquillé con una precisión de guerrera, pintándose para la batalla. Me puse el vestido. Se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, marcando mis pechos,
mi cintura, mis caderas. Con mi nuevo pelo corto, el efecto era devastador. Parecía una femme fatale de cine negro, una mujer que podía destruir vidas con un chasquido de dedos. Cuando salí al salón, Bosco ya estaba vestido de smoking. Se estaba sirviendo un whisky. Al verme, la copa se detuvo en el aire. Sus ojos grises recorrieron mi cuerpo despacio, desde los tacones de aguja hasta mi cuello desnudo. No dijo nada. No me dijo, «Estás guapa». Solo bebió el whisky de un trago, con un gesto brusco, como si necesitara apagar un incendio interno. «Vamos», dijo, su voz sonando más ronca de lo habitual. Llegamos tarde. La gala fue un despliegue de vanidad y luces. El mundo literario de Barcelona se había reunido para celebrar a sus dioses, y Bosco era el Zeus del Olimpo. Apenas entramos en el salón de baile, las miradas convergieron en nosotros. Oía los murmullos. «Es su nueva mujer. Mira cómo le queda el pelo». Dicen que se casó con ella por la herencia del padre. Bosco no me soltó la mano. Me llevaba pegada a su costado, marcando territorio, presentándome a editores y críticos con una posesividad que resultaba asfixiante y, maldita sea mi suerte, excitante. Pero entonces apareció ella. Bosco. Una voz femenina, melodiosa y segura, rompió nuestro círculo. Una mujer alta, morena, con un vestido plateado que parecía mercurio líquido, se acercó a nosotros. Era guapísima. Tenía esa belleza intelectual y sofisticada que yo, con mis 21 años, sentía que jamás alcanzaría. «Claudia», dijo Bosco, y por primera vez en la noche sonrió de verdad. Le soltó la mano para saludarla con 2 besos, demorándose un poco demasiado. «Me han dicho que tu última novela es brutal», dijo ella, poniéndole una mano en el brazo con una familiaridad que me hizo hervir la sangre. «Tengo que leerla ya». «¿Cuándo me vas a dar una exclusiva?» «Cuando tú quieras, Claudia». «Sabes que para ti siempre tengo tiempo». Me quedé allí parada, sintiéndome invisible. Bosco ni siquiera me presentó. Se pusieron a hablar de literatura, de agentes, de viajes a Nueva York, de un mundo que ellos compartían y del que yo estaba excluida. Vi cómo ella lo miraba. Se lo comía con los ojos. Y vi cómo Bosco se dejaba querer. Le reía las gracias, se inclinaba hacia ella para escucharla mejor entre el ruido de la fiesta. Le rozaba el brazo accidentalmente. Era lo mismo que yo había hecho con Nico. Exactamente lo mismo. Me estaba devolviendo el golpe. Me solté de su lado y me fui hacia la barra. «Un vodka con tónica», pedí al camarero. Bebí mirando hacia ellos. Bosco sabía que yo lo estaba mirando. De vez en cuando, sus ojos grises me buscaban por encima del hombro de Claudia, fríos, calculadores, comprobando si la lección estaba surtiendo efecto. Estaba funcionando. Los celos me quemaban las entrañas. Me dolía verlos sonreírle a otra. Me dolía darme cuenta de que, a pesar de mi odio, a pesar de Silvia, a pesar de todo, me moría por ser yo la que recibiera esa sonrisa. Un hombre joven, un periodista probablemente, se acercó a mí. «La señora Valdés, ¿verdad? Está usted impresionante. ¿Le importa si le hago compañía? Su marido parece muy ocupado». Iba a decirle que sí. Iba a coquetear con él para vengarme. Pero cuando miré a Bosco, vi que había dejado de reír. Estaba mirando al periodista con una expresión letal. De repente, Bosco dijo algo a Claudia. La dejó con la palabra en la boca y cruzó el salón hacia mí. Sus zancadas eran largas, depredadoras. Llegó a mi lado, agarró mi copa de vodka y la dejó sobre la barra con un golpe seco. «Nos vamos», dijo. «¿Qué? Pero si te lo estás pasando genial con tu amiga». «He dicho que nos vamos. Ahora».
agarró mi mano con tal fuerza que me dolieron los dedos y me sacó de la fiesta sin despedirse de nadie. Me arrastró por el vestíbulo del hotel, me metió en el ascensor y pulsó el botón de nuestra planta. El viaje en ascensor fue silencioso y violento. Bosco respiraba fuerte, mirando los números luminosos subir. Yo me frotaba la muñeca, furiosa. «Eres un hipócrita», le espeté. «Tú puedes coquetear con esa lagarta delante de mis narices, pero yo no puedo hablar con nadie». «Claudia es mi editora», dijo sin mirarme. «Y Nico es mi primo». Las puertas se abrieron. Bosco me empujó suavemente hacia el pasillo y caminamos hasta la suite. Apenas la puerta se cerró a nuestras espaldas, la tormenta estalló. «Estoy harto, Aitana», gritó, quitándose la chaqueta y tirándola al suelo. «Harto de tus juegos, harto de tu frialdad, harto de que me mires como si fuera el enemigo». «Tú eres el enemigo», le grité de vuelta, avanzando hacia él, golpeando su pecho con mi dedo índice. «Tú me engañaste. Tú amas a Silvia. Tú me usaste». Bosco me agarró la mano que lo golpeaba y tiró de mí, pegando mi cuerpo al suyo. «Olvida a Silvia de una maldita vez», rugió contra mi cara. «Silvia no está aquí. Silvia no lleva ese vestido rojo que me está volviendo loco. Silvia no me mira con esos ojos de gata salvaje que me dan ganas de comerte viva». Me quedé paralizada. Su confesión flotó en el aire, cargada de verdad. «¿Me deseas?», pregunté en un susurro, desafiándolo. «¿O solo deseas callarme?». «Te deseo», admitió, y su voz se rompió. «Te deseo tanto que me odio por ello. Te deseo desde antes de casarnos, Aitana. ¿Por qué crees que acepté la promesa de tu padre? No fue por deber, fue porque no soportaba la idea de que otro hombre te tocara». Lo miré, aturdida. «Pero lo que dijiste en el hotel, cada vez que la bese pensaré en ti». «Mentí», me sacudió ligeramente. «Le mentí a Silvia para que me dejara en paz. Ella se sentía culpable por obligarme a casarme contigo. Le dije lo que necesitaba oír para que dejara de llorar y me dejara casarme contigo en paz. Sí, estuve obsesionado con ella años atrás. Pero tú creciste, Aitana. Te convertiste en esto y me arrasaste». «No te creo», susurré, aunque mi corazón latía tan fuerte que dolía. «Eres un escritor, inventas historias». «Entonces no creas mis palabras», dijo Bosco, soltándome la mano y agarrándome la cara con ambas manos, clavando sus dedos en mi pelo corto. «Creé esto». Me besó, y esta vez no fue un beso de castigo, no fue un beso de rabia, fue un beso de desesperación absoluta, de rendición incondicional. Su boca se apoderó de la mía con una sed que parecía llevar siglos acumulándose. Yo intenté resistirme, intenté mantener mi muro de hielo, pero el hielo, ante tanto fuego, solo puede hacer una cosa: derretirse. Gemí contra su boca y mis manos, por voluntad propia, subieron a sus hombros, aferrándose a la tela de su camisa. Bosco gruñó al sentir mi respuesta. Me levantó en vilo, mis piernas rodearon su cintura instintivamente y me llevó hacia la cama. Me dejó caer sobre el colchón y se situó encima de mí sin dejar de besarme, como si temiera que si paraba yo desaparecería. Sus manos bajaron por mi cuerpo, trazando las curvas del vestido rojo, subiendo la falda con urgencia. «Dime que pare», jadeó contra mi cuello, mordiendo la piel. «Dímelo ahora, Aitana, porque en un segundo no podré parar». Lo miré. Vi al hombre que amaba. Vi al hombre que me había hecho sufrir, sí, pero que ahora me miraba como si yo fuera la única mujer sobre la tierra. Ya no había rastro de Silvia en sus ojos, solo estaba yo, y mi orgullo,
ese escudo que había forjado con tanto dolor, cayó al suelo junto con mi vestido. «No pares», le susurré, arqueando la espalda hacia él. «Hazme tuya, Bosco, borra todo lo demás». Bosco no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Esa noche, en una habitación de hotel en Barcelona, la guerra terminó. No hubo vencedores ni vencidos. Solo hubo 2 cuerpos que colisionaron con la fuerza de un cataclismo, quemando el pasado, quemando los celos y las mentiras, hasta que solo quedó la verdad desnuda y jadeante entre las sábanas revueltas. Pero mientras él dormía a mi lado, horas más tarde, con un brazo pesado sobre mi cintura, miré el techo y supe que esto no era el final. Bosco me había dicho que me deseaba, que había mentido a Silvia, pero los hombres mienten para conseguir lo que quieren, y ahora me tenía. La pregunta era, ¿qué pasaría cuando volviéramos a la montaña, cuando el eco de Silvia volviera a resonar en los pasillos vacíos? Me acurruqué contra su pecho, decidida a disfrutar de mi victoria, aunque fuera temporal. Porque ahora sabía que tenía un arma que Silvia nunca tendría, la capacidad de hacerle perder la razón a mi marido. Y pensaba usarla. El regreso a El nido del águila no fue el cuento de hadas que mi cuerpo, aún dolorido y marcado por la pasión de Barcelona, esperaba. Fue un retorno al invierno. Bosco cambió en el mismo instante en que cruzamos la frontera de Aragón. La calidez, la urgencia sexual y la vulnerabilidad que me había mostrado en el hotel se evaporaron kilómetro a kilómetro, sustituidas por esa máscara de hierro que él llamaba rostro. Volvió a encerrarse en su despacho, volvió a los silencios en la cena y volvió a dormir en su habitación. Yo no entendía nada. ¿Había sido todo una mentira? ¿Una forma de callarme, de saciar su instinto de macho y de volverme a mi sitio? Pasó un mes de nieve perpetua y soledad acompañada. Pero mi cuerpo sabía algo que mi mente se negaba a aceptar. Me sentía extraña. Los olores de la cocina me revolvían el estómago, el cansancio me vencía a media tarde y mis pechos estaban sensibles, hinchados, dolorosos al roce de la ropa. No necesité un test de farmacia para saberlo. Lo supe una mañana, mirándome al espejo, viendo ese brillo febril en mis ojos que no era tristeza, sino vida. Estaba embarazada, de él, de esa noche en Barcelona donde quemamos las naves. Esa misma tarde, Bosco entró en el salón donde yo intentaba leer junto a la chimenea. Llevaba un traje de viaje y tenía una expresión que me heló la sangre. «Tengo que irme, Aitana», dijo sin preámbulos. Cerré el libro despacio, intentando que no me temblaran las manos. «¿A dónde?» «A Nueva York. Mi agente ha cerrado un trato para la adaptación de mi última novela al cine. Quieren que supervise el guión». «¿Cuándo vuelves?», pregunté, con un hilo de voz. Bosco se acercó a la ventana y miró la nieve caer. «No lo sé. Puede que en un mes, puede que en 6, o puede que me quede allí». El mundo se detuvo. Me levanté, mareada. «¿Qué estás diciendo? ¿Me vas a dejar aquí? ¿Sola?». Se giró. Sus ojos grises eran impenetrables. «Tú dijiste que te gustaba el invierno, ¿no? Que el frío conserva las cosas. Aquí estarás bien. Tienes la casa, tienes el servicio, tienes mi dinero. Es lo que querías, ¿verdad? Ser la señora de Valdés sin tener que soportar al hombre». «Eso no es lo que quiero», grité, dando un paso hacia él. «¿Sabes que no es eso? En Barcelona fue un espejismo. Me cortó, brutal. Una noche de debilidad. No podemos construir un matrimonio sobre una noche de sexo. Aitana. Y yo estoy cansado. Cansado de tu orgullo, de tus silencios, de sentir que duermo con una enemiga». «No soy tu enemiga.
susurré, sintiendo las lágrimas agolparse en mis ojos. «Entonces, ¿qué eres?», me preguntó, acercándose a mí, pero sin tocarme. «Porque no eres mi mujer. Una mujer se entrega. Una mujer confía. Tú solo te proteges». Miró su reloj. «El coche vendrá a buscarme en 1 hora. Si tienes algo que decirme, Aitana, algo real, este es el momento». Lo miré. Quería decirle que lo amaba. Quería decirle que me moría si se iba. Pero el miedo a su rechazo, el fantasma de Silvia, me paralizó. Me quedé muda, mordiéndome el labio hasta hacerme sangre. Bosco asintió lentamente, con una decepción infinita en la mirada. «Ya veo. Adiós, Aitana». Se dio la media vuelta y salió del salón. Escuché sus pasos subir las escaleras. Escuché el ruido de las maletas. Cada sonido era un clavo en mi ataúd. Se iba, me dejaba, y se llevaba con él no solo mi corazón, sino al padre del hijo que crecía en mi vientre. «Dilo de una vez, rebelde», me gritó una voz en mi interior. «Vas a dejar que se vaya por tu maldito orgullo. Vas a perderlo todo». No, no podía permitirlo. Salí corriendo del salón, subí las escaleras de 2 en 2, ahogándome, ignorando el mareo. Llegué a su habitación justo cuando él cerraba la última maleta de cuero sobre la cama. «Bosco». Él se giró. Tenía el abrigo puesto. Parecía un extraño. «El chofer está esperando, Aitana. No hagas esto más difícil». «No puedes irte», grité, agarrándome al marco de la puerta para no caer. «Eres un cruel. Eres un sádico. Sabes que te quiero». Bosco se quedó inmóvil. «¿Qué has dicho?» «Que te quiero», sollocé, entrando en la habitación y golpeando su pecho con mis puños, desesperada. «Te quiero desde que tenía 12 años. Te quiero tanto que duele. Por eso te odio, porque tienes el poder de destruirme». Me agarró las muñecas para detener mis golpes, pero no me apartó. «Aitana». «Y hay otra cosa», le grité, con las lágrimas bañándome la cara. «Si te vas, no te vas solo. Te estás llevando a tu hijo». El silencio que siguió fue atronador. Bosco soltó mis muñecas. Su rostro palideció, sus ojos bajaron a mi vientre plano y luego subieron a mis ojos, buscando la mentira. «¿Qué?». Su voz fue un susurro roto. «Estoy embarazada, Bosco, de ti, de Barcelona. Iba a decírtelo hoy, pero tú te vas a Nueva York». Me tapé la cara con las manos, avergonzada, rota, vencida. «Vete», murmuré. «Vete a tu maldita película. Yo criaré a este niño sola. Le hablaré de su padre, el gran escritor que prefirió la fama a su familia». Esperé el sonido de sus pasos alejándose. Esperé el portazo final. Pero lo que sentí fueron unos brazos fuertes rodeándome, levantándome del suelo, estrujándome contra un cuerpo que temblaba tanto como el mío. «Estúpida», me dijo Bosco contra mi pelo, su voz quebrada por la emoción. «Mi pequeña y estúpida Aitana». Me besó con una desesperación salvaje, bebiéndose mis lágrimas, devorando mi boca. «No me voy a ninguna parte», dijo, separándose un poco para mirarme. Sus ojos brillaban. Estaba llorando. Bosco, el hombre de hielo, estaba llorando. «¿No hay viaje a Nueva York, Aitana? ¿No hay película?». Lo miré, aturdida, sin entender. «¿Qué? Pero... las maletas... el agente...». Bosco soltó una risa húmeda y le dio una patada a la maleta que estaba sobre la cama. Se abrió. Estaba vacía. «¿Vacía?», pregunté, boquiabierta. «¿Todo ha sido una farsa?», confesó él, acunando mi rostro entre sus manos grandes. «Fue idea de Silvia». «¿De Silvia?». «Sí. La llamé desesperado después de Barcelona. Le dije que te tenía en mi cama, pero no en mi vida, que seguías levantando muros. Ella me dijo: «Aitana es terca, solo reaccionará si cree que te pierde de verdad.
tienes que darle un ultimátum. Me quedé paralizada. ¿Silvia? Mi hermana perfecta, ¿había planeado esto para unirme a él? Pero tú la amabas, susurré, la vieja herida aún abierta. Nunca la amé, Aitana. Bosco me sacudió suavemente. Escúchame bien, porque no voy a volver a repetirlo. La noche de la boda, lo que oíste, estaba mintiendo. Le estaba mintiendo a ella. Silvia se sentía culpable por habernos empujado a casarnos. Ella creía que yo no te quería, que solo lo hacía por la promesa a tu padre. Para que dejara de llorar y de culparse, le dije que la amaba a ella, que era un sacrificio. Fue una mentira piadosa para que me dejara en paz y pudiera casarme contigo. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo cómo el mundo giraba. ¿Por qué querías casarte conmigo si yo era una niña? Porque estaba obsesionado contigo, admitió, bajando la voz, rozando sus labios contra los míos. Porque te vi crecer, porque me volvía loco ver cómo me mirabas y no poder tocarte. Cuando tu padre murió, vi la oportunidad. Usé la promesa como excusa. Te quería para mí, Aitana, solo para mí. La verdad me golpeó con la fuerza de una luz. No había otra mujer, nunca la hubo. Solo habíamos sido él y yo, dos idiotas orgullosos jugando a hacerse daño. «Me has hecho sufrir mucho», le reproché, aunque mis manos ya se estaban enredando en su pelo. «¿Y tú a mí?», respondió él sonriendo. «Pero se acabó. Se acabaron los juegos, Aitana. Ahora vas a ser mía de verdad. ¿Y ese niño?». Su mano bajó a mi vientre, cubriéndolo con una reverencia casi sagrada. «Ese niño va a tener unos padres que están locos el uno por el otro». «Te quiero, Bosco», le dije, y por primera vez las palabras salieron fáciles, ligeras, sin peso. «Te adoro, mi reina de las nieves». Me levantó en brazos y me llevó hacia la cama, apartando la maleta vacía de un empujón. Fuera, la nieve empezó a caer de nuevo sobre el Pirineo, cubriendo el mundo de blanco. Pero dentro de El nido del águila, el frío había desaparecido para siempre. Nos amamos con la calma de quien tiene toda la vida por delante, celebrando el perdón, celebrando la vida que venía en camino y, sobre todo, celebrando que el muro de hielo, por fin, se había derretido. Y así, entre las sábanas revueltas y el calor de su cuerpo, supe que mi historia no era una tragedia. Era, simplemente, la historia de mi vida.